Los actos previos al proceso. Muy bien. Decía yo antes y repito ahora, bueno, de modo general, el proceso civil se considera iniciado cuando se interpone la demanda contra alguien, ¿no? Contra el que está legitimado pasivamente, ¿eh? Y a quien se reclama, si queréis, una concreta prestación. Muy bien, pero la ley de enjuiciamiento civil prevé lo que se denominan unos actos previos al proceso que, bueno, tienen lugar para evitar el proceso, si queréis, como por ejemplo podría ser el acto de conciliación, que no es un acto previo al proceso, sino un acto de evitación del proceso, es decir, se presenta un acto de conciliación para que las partes lleguen a un acuerdo y evitar el proceso, el acto de conciliación. Pero sí que regula las diligencias preparatorias y las diligencias preliminares como actos previos al proceso. ¿Vale? ¿Qué serían las diligencias? Perdón, las diligencias preparatorias. Muy bien, pues las diligencias preparatorias son unas actuaciones previas al proceso ejecutivo, no estamos hablando de procesos declarativos, sino en este caso de procesos ejecutivos, que pretenden obtener un título ejecutivo, el auto de cuantía máxima. Artículo 517, 1, octavo, el auto de cuantía máxima. ¿Y cómo se obtiene pues, este auto de cuantía máxima? Que, como su nombre indica, permite, digamos, reclamar a través del proceso civil una cuantía máxima establecida en ese auto por el juez de lo penal, por un juez de lo penal, generalmente de instrucción, un juez del orden jurisdiccional penal, generalmente el juez de instrucción, cuando pues, se archiva un procedimiento penal sin condena del presunto autor de los mismos, sin condena del, digamos, investigado en el mismo. Pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Un accidente de tráfico, un accidente de tráfico donde una persona sufre lesiones. Muy bien, entonces en principio se inicia un proceso penal, pongamos pues un juicio sobre delitos leves o unas diligencias previas incluso de procedimiento abreviado. Muy bien, porque esta persona pues fue atropellada por un vehículo, bueno, en principio el vehículo se suponía que iba a una velocidad elevada, etcétera, ¿no? Pero con el transcurso del proceso penal, bueno, pues el juez decide archivar el mismo porque entiende que no existen elementos suficientes para acusar o para condenar a esa persona, al conductor del vehículo, como autor de un delito. Consecuentemente, el proceso penal se archiva. Al archivar el proceso penal, esta persona, el atropellado, que digamos ha sufrido lesiones en el accidente, se queda sin percibir indemnización alguna. Y esto es lo que se pretende con el auto de cuantía máxima, con las diligencias preparatorias, obtener un auto dictado por el juez de instrucción de forma general cuando el proceso penal se archiva o finaliza sin condena, para que esta persona lesionada pueda acudir al proceso civil, pero ya en fase de ejecución. El auto de cuantía máxima es un título ejecutivo, como antes comentábamos, del 517, un octavo, estoy hablando de memoria, un título ejecutivo, pero con unas especialidades, puesto que permite unas causas de oposición diferentes al resto. Esto sería un poco lo que es el auto de las diligencias preparatorias y el auto de cuantía máxima. ¿Dónde se regula? Pues el artículo 13 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. El artículo 13 dice: cuando en un proceso penal incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos a motor recayera sentencia absolutoria, si el perjudicado no hubiere renunciado a la acción civil ni lo hubiere reservado, el juez o tribunal que hubiere conocido de la causa, como digo, generalmente el juez de instrucción, dictará auto a instancia de parte en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el perjudicado. Pues se dicta este auto es un título ejecutivo, como acabo de decir, previsto en el 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un título ejecutivo judicial,
con unas características especiales que luego estudiaremos, ¿no? Que, bueno, que tiene unas causas de oposición, 3 causas de oposición, que no voy a decir ahora para no liaros, diferentes al resto de títulos judiciales. ¿Eh? Bien, pues esto sería, fijémonos qué fácil. Teniendo el conocimiento, Alfredo, dime. perdón, ¿esto solo pasa en este tipo de procedimientos penales cuando es por accidente de tráfico o Sí, podría pasar en claro, sí, algún, sí, tiene que ser, cualquier, digamos, por ejemplo, un accidente consecuencia laboral? no, estamos en civil. Eso tendría que ir tendría que ir a través del proceso social. Es un siniestro de tráfico y regulado en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en Circulación de Vehículos a Motor, Real Decreto Legislativo tal. Esto es en el proceso civil. En el proceso civil que deriva o dimana de un proceso penal. Es decir, se produce, el ejemplo es el que he puesto, ¿no? Se produce un accidente de circulación donde una persona resulta lesionada, con daños y perjuicios, lógicamente, y bueno, pues en principio se inicia un proceso penal, pero no existen elementos suficientes para acusar o condenar a esta persona en el proceso penal. Lógicamente, el lesionado civil, el lesionado, perdón, necesita ser resarcido en relación con la responsabilidad civil. Por eso se dicta este auto de cuantía máxima que permite al lesionado acudir al proceso civil, pero ya en fase de ejecución, a reclamar la cantidad máxima que establece el juez de instrucción. No dice exactamente de instrucción, pero es el que tiene la competencia. ¿Eh? ¿Vale? Y es Vale, en un gracias. derivado de un accidente de tráfico. Muy bien, pues aquí tiene algunas cosillas que tendríamos que tener claras, ¿no? El artículo 517.2.8, que era el que yo os decía, establece que llevará pareja de ejecución el auto que establezca la cantidad máxima reclamada, o sea, es en título ejecutivo. El resumen creo que es un poco lo que hemos comentado. Autos dictados por la jurisdicción penal con ocasión del sobreseimiento, sentencia absolutoria de la causa penal. Hay un régimen especial de oposición con que yo, bueno, pues evidentemente tiene tres motivos específicos que serían la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo y la concurrencia de culpas. Serían las causas de oposición que tiene este título ejecutivo que se denomina auto de cuantía máxima y cuyo concepto acabamos de conocer. Y bueno, si queréis un detalle que esto ya no tiene explicación, ¿no? Aquí evidentemente sí, la reclamación de esta cantidad va a dirigirse al consorcio de compensación de seguros, con carácter previo a interponer la demanda, deberá requerirse al consorcio para que pague con al menos 3 meses de antelación. Y luego aquí también en el segundo párrafo, también a efectos de un tipo test es interesante conocer que en las demandas que se presenten en este supuesto contra el consorcio de compensación de seguros, se fija el fuero territorial del Estado. Bueno, pues evidentemente serán en todo caso competentes los juzgados y tribunales que tengan su sede en la capital de provincia. Lo comento un poco esto. Vamos a ver, si el accidente sucede pues en una ciudad como pudiera ser Elche o San Vicente o Benidorm, lo normal es que la competencia territorial correspondiera al juzgado de Elche, San Vicente o Benidorm. Si bien cuando, digamos, se litiga contra el Estado, pues el fuero del Estado, digamos, le corresponde la capital de la provincia. En este ejemplo que estamos poniendo sería Alicante. Yo sé que hay gente de otras partes de España que me estáis escuchando, pero yo pongo un poco ejemplos de lo que conozco, ¿no? ¿Vale? Esto sería entonces el concepto de las diligencias preparatorias, el auto de cuantía máxima.